Esta es la fiesta del libro y la cultura. Desde acá saldremos a dar una vuelta por el Magdalena Medio y lo que ocurrió en las Olimpiadas del Conocimiento. Pero luego volveremos para hablar con dos escritores invitados a esta fiesta de las letras y la cultura, Martín Caparrós y John Lee Anderson. Iniciamos con el gobernador. Buenas noches, comenzamos este diálogo sobre Antioquia la más educada, hoy desde la zona conocida como Nuevo Norte de Medellín. Estamos sobre la carrera Carabobo, entre el Parque Explora y el Jardín Botánico, símbolo de la transformación que en los últimos años ha tenido la ciudad y por lo tanto muy especial para usted, gobernador. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sin duda, este es un sitio hermoso de nuestra ciudad. Y para mí como gobernante, con lo que nosotros hicimos acá, construimos, pues yo me siento muy feliz. Cada que vengo, más alegría me da. Esta fiesta del libro que ha hecho la alcaldía está extraordinaria. Hoy tenemos una noche preciosa aquí en el jardín, en todo este espacio público, y eso fue precisamente el sentido, encontrarnos, tener unos lugares lindos para poder ser parte de la ciudadanía. Este es un punto de encuentro de ciudades. En su entonces, Medellín estaba dividida por barreras distintas a otro tipo de barreras. El norte que empezaba en la calle Barranquilla, ya en la Universidad de Antioquia, y este era otro mundo. Pues ya no es un mundo, lo conectamos, lo pegamos con la dignidad de los espacios, con lo más bello para los más humildes, y este es un sitio maravilloso. A propósito, usted habla de cómo era, lo invito para que veamos un informe de cómo era este sector cuando empezó a transformarse, cómo fue ese proceso para darle nueva vida a lo que conocemos como Nuevo Norte de Medellín. Pues me alegrará mucho recordar viejos tiempos ya. Hace 6 años algo empezó a cambiar en el norte de Medellín. Unos muros cayeron, otros se levantaron y grandes oportunidades aparecieron en la vida de muchas personas. En 2004 se dibujó un plan sobre una zona invisibilizada que desde hace décadas estaba destinada para un proyecto de impacto social, sin definir. Allí nacerían el Parque Explora, el nuevo Jardín Botánico y Carabobo Norte. Empezaron a pensar en un lugar donde toda la ciudad pudiera experimentar con la ciencia, la tecnología y la innovación. El lápiz de acero de Alejandro Echeverry dibujó esto. Él dijo que sería un tren, grande, rojo y que se vería desde muy lejos. Le creyeron y empezaron a levantarlo. El Parque Explora hoy no solo es un edificio, es la sonrisa de cualquiera que se le olvida cuántos años tiene y empieza a aprender. Al otro lado había una tapia blanca, levantada en los últimos 100 años. Contenía un bosque de conocimiento que la gente reclamaba con sus dibujos. Había que derribarla y devolver este espacio a la ciudad, como en sus inicios. En el siglo XIX fue la Casa Los Baños del Edén. En el siglo XX, el Bosque de la Independencia. Y hoy, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. Estas 14 hectáreas contienen otra joya del diseño, el orquideorama y el edificio científico. Estos dos lugares están unidos por la carrera Carabobo, un punto de encuentro ciudadano flexible, a veces vehicular y a veces un escenario abierto de la ciudad. En 2007 la ciudad empezó a recibir sus nuevos equipamientos y a caminar por ahí con más tranquilidad. A ese sector estratégico de renovación se suman el Parque de los Deseos, la Universidad de Antioquia, el Parque Norte y Ruta N. Su nombre técnico es Sistema de Equipamientos de la Franja Metropolitana del Río, pero con cariño la ciudad lo llamó el Nuevo Norte de Medellín. Ahí estaba usted, gobernador, cuando tumbaron ese muro que encerraba el Jardín Botánico. Lo recuerdo muy bien y la gente decía que no era posible que nosotros abriéramos este lugar, que le diéramos otra vida, y lo tumbamos y construimos estos espacios. Y por aquí uno sigue derecho y llega al Centro de Cultura Moravia que diseñó el arquitecto Salmona. Allá está el Colegio Francisco Miranda, sigue más adelante y está el Museo Pedronel Gómez y muchas cosas alrededor de este Nuevo Norte de Medellín. Entonces, bueno, estamos en un lugar del corazón. Yo espero en la vida que cuando esté más viejito, poderme sentar por aquí en una silla de estas, de pronto con una nietecita, un nietecito, y que me estén diciendo: abuelito, vuélvanos a contar otra vez cómo fue lo del Jardín Botánico. Yo espero poder llegar a eso, pero pues todavía me falta.
Pues por ahora, aunque no son sus nietos, muchas personas sí llegan a la ciudad que les cuenten esa historia, todos lo quieren conocer. Incluso usted ahorita va a hablar con dos personajes muy especiales, muy importantes para el periodismo, para la literatura, dos cronistas. Usted ahorita nos va a contar de quiénes se trata y como son tan importantes le propongo algo. Si me permite, yo hago un resumen rápido de las principales noticias de Antioquia la más educada, les presento algunos informes y lo dejo para que converse con ellos y disfrute el programa. ¿Pero usted asegura que en el resumen va a estar todo? No sé si está todo, usted de pronto me complementa si me falta. Listo, dele pues. Comencemos entonces, Olimpiadas del Conocimiento, ya llevamos la tercera semifinal, comenzamos en La Estrella, después nos fuimos a Urabá, a Carepa, y el fin de semana que pasó estuvimos en el Magdalena Medio, en Puerto Triunfo. Veamos cómo nos recibieron. Toda una movilización de cultura, talento y jóvenes se hicieron presentes en el inicio de actividades de Antioquia, la más educada. Así va entonces la selección Antioquia del Conocimiento. Tenemos 3 integrantes, David Estrada, 4, David Estrada y Juan José Muñoz de La Estrella, que fue un caso especial. Tenemos a Sara Castaño de Apartado y a Brian Steven López, que fue del Magdalena Medio de Puerto Nare. Puerto Nare, sí. Ahí lo tenemos en la pantalla. Brian López, el que está en el extremo, pues precisamente fue el ganador el fin de semana que acaba de pasar en el Magdalena Medio. Veamos cómo celebró ese triunfo. Ahí está en la pantalla en el extremo, Brian, Sara, que fue la campeona en Urabá. Y tenemos a Juan José y a David, ganadores en La Estrella. Ya les explicábamos en programas anteriores que fue una competencia atípica porque tuvimos 2 finalistas. Ellos 4 llegarán a la gran final, ya hacen parte de la selección Antioquia del Conocimiento. Este fin de semana vamos para Urrao, pero antes de contarles cómo será esa celebración el sábado, veamos cómo le fue a Brian y cómo celebró. Muchas gracias por darle a los jóvenes esta oportunidad de demostrar que en Antioquia con mayor educación, mayor desarrollo y mayor progreso vamos a tener. Mientras mejores profesionales haya, mejor calidad de vida habrá. Gracias por todo, señor gobernador. Pero la fiesta del conocimiento no es solo los sábados, recuerden que comienza desde los jueves, precisamente ya está en Urrao la caravana de Teleantioquia y mañana será la Feria de las Oportunidades. Es un momento muy especial para los jóvenes, gobernador, porque allí encuentran toda la oferta que tiene Antioquia la más educada para que ellos aprovechen sus talentos. Es el gran encuentro. Y desde hoy llega Teleantioquia y en este momento deben estar grabando serenata allá en Urrao y lo que nos dicen es que está repleto, luna llena, el Valle de Urrao es lindísimo. Y nosotros somos sinónimo también de fiesta, de alegría, de esperanza, de gusto por la vida, de disfrutar toda esta cantidad de cosas que podemos hacer y que construimos nosotros. Entonces, ahí tenemos imágenes de lo que pasa en esa Feria de las Oportunidades. Mañana es una locura en la Feria de las Oportunidades por todos lados. Siempre está la Feria de los Números, que es uno de los éxitos. De lo que más le gusta a niños y niñas y jóvenes es llegar al lugar donde está la fiesta de los números, están la carpa del medio ambiente, de productividad y competitividad, de equidad de género, todo eso está allá. Y el sábado llegamos, vamos a hacer tema de cafés especiales. De Urrao son 2 de los primeros que ganaron en el café especial del año pasado. Alpidio, Don Alpidio, sí. Don Alpidio debe estar allá. Vamos a estar con las Olimpiadas y vamos a hacer tremenda fiesta. Y en esos recorridos usted también aprovecha para conocer avances en otros temas. Por ejemplo, Puerto Triunfo ha avanzado mucho en el tema de servicios públicos, de agua potable y también pues porque hace parte del plan departamental de servicios. Veamos entonces cómo va Puerto Triunfo en el Magdalena Medio. Ahí tenemos las imágenes, el recorrido que usted hizo, gobernador. Supongo que lo acompañaba el alcalde en ese momento. Santiago López, el alcalde, me acompañó y lo que estamos haciendo ahí es pasar de un tanquecito viejo a un tanquezote moderno que aumenta la capacidad
y que para el pueblo de Puerto Triunfo va a significar agua potable para todos lugares, todas las 24 horas, que teníamos problemas porque no daba el tanque que tenían y ya no presentaba el agua de la calidad que tenían. Son 62 municipios los que hacen parte de ese plan departamental de servicios públicos, pues ahí estaba Puerto Triunfo. Eso fue lo que pasó el fin de semana. Algo que se nos escape, que debamos mencionar de lo que hizo usted en su recorrido. ¿En el fin de semana? Sí, en ese recorrido allá en el Magdalena Medio. Bueno, estuvimos revisando el sitio del parque educativo, donde va a quedar el parque educativo que se llama el Parque Miyuma, que es el nombre ancestral del río Magdalena, que pasa pues por Puerto Triunfo. Almuerzo bagre. Ah, claro, usted pidió almuerzo la semana bagre, pasada, claro que sí. Y me dieron un tremendo bagre, y me regalaron además un bagre para traer para la casa con queso mozzarella. Entonces, la dieta de esta semana, pescado, bagre. Bueno, y este fin de semana, pues ya les contábamos, la caravana de Teleantioquia, Serenata, ya están en Urrao, mañana Feria de las Oportunidades allá en el suroeste y el sábado la gran final. Entonces vamos a conocer también cómo es Urrao, famoso por sus paisajes, famoso por el queso dulce. ¿Y qué más es importante en Urrao que tengamos que tener en cuenta nosotros los antioqueños? Pues que nos lo diga el alcalde, no está aquí con nosotros. Nosotros tenemos un informe de las generalidades de Urrao, de cómo está el municipio, de cómo se prepara, de cómo avanza, precisamente porque vamos allá con la Feria de las Oportunidades. Bueno, esperemos a ver qué nos muestre. Urrao es grande. El mapa lo confirma como uno de los municipios de mayor extensión de Antioquia. Además de esto, es un punto propicio para visitar, conocer y enamorarse. Llegar al Valle del Penderisco asombra. Allí la diversidad en sus pisos térmicos fortalece la diversidad agropecuaria. A tan solo 157 kilómetros de Medellín, esta región llena de historia ha visto crecer este bello lugar del suroeste antioqueño. Le dicen el paraíso escondido o perla antioqueña. Posee grandes atractivos turísticos. Uno de ellos es el asombroso y enredado río Penderisco. La economía de Urrao se basa en la agricultura, la ganadería y el comercio es uno de sus ingresos más activos. El queso dulce es uno de sus productos más representativos, así que si va a la ciudad paisaje, no olvide probar y traernos el famoso queso dulce urraeño. Dicen además que es uno de los municipios más grandes de Antioquia, gobernador. Café especial tienen, granadillas también tienen en Urrao y ciclistas. Claro que sí, que estuvo aquí en el programa además. Bueno, y así como avanzamos con las Olimpiadas del Conocimiento, avanzamos con las ferias de la transparencia. Recordemos que son 12, ya esta semana ajustamos la quinta. Estamos hablando de ese momento en el que los ciudadanos pueden conocer cuáles son los recursos públicos, en qué se invierten los impuestos, cómo se contrata en el departamento, qué se hace con el dinero. Eso es lo que pasa en una feria de la transparencia. El martes la feria fue en Uramita, en el occidente, mañana estará en Jericó, en el suroeste. Todos pueden acercarse a aprender cómo se manejan correctamente los recursos públicos. También hay un stand donde se reciben las peticiones, las quejas, los reclamos y la exposición de los proyectos estratégicos de la administración departamental. En las ferias de la transparencia, además, todos los antioqueños pueden asistir a las conferencias sobre cómo contratar exitosamente con las entidades públicas. En Antioquia no se pierde un peso y lo demostramos. Está demostrado. Bueno, gobernador, como parte de su agenda, usted estuvo ayer en el conversatorio sobre paz que comenzó aquí en la ciudad. Esto fue en el Hotel Dan Carton, se extenderá hasta mañana. En el Hotel Intercontinental, sí, organizado por la Corte Constitucional. Tremendo evento. Las personas más representativas de todo lo que tiene que ver con la justicia en Colombia están acá en Medellín, porque son 3 días, miércoles, jueves y viernes. Y es un momento muy especial porque todo está enfocado alrededor del tema de la paz y cómo va a ser la justicia para intervenir en la paz. ¿Qué significa justicia transicional? Tenemos necesariamente que utilizar una justicia alternativa. Una justicia transicional precisamente resuelve problemas por fuera del esquema convencional de la justicia. ¿Cómo se hace para una negociación de paz y cómo se hace el tránsito de las personas que han estado por fuera del Estado, por en este caso las guerrillas, para reincorporarse a la vida de la sociedad civil? Es complejísimo, víctimas del dolor que hay de la destrucción y de qué manera pues se negocia para entrar a este mundo, y eso se llama justicia transicional y es difícil porque tiene que haber verdad, justicia, reparación,
participación en política, un proceso de pedagogía gigantesco por todo nuestro país después de tantos años de guerra. Va a estar en manos de la justicia cómo se pasa la página que va de la violencia a la inteligencia. La clausura es mañana, con la presencia de Zulia Mena, la alcaldesa de Quibdó. También estará Luis Fernando Arias, líder indígena, y Luis Ernesto Vargas Silva, que es el vicepresidente de la Corte Constitucional. Usted estuvo ayer en la instalación. Ayer estuve y fue bien importante, bien interesante. Jorge Iván Palacio, el presidente de la Corte Constitucional, es antioqueño. Se hizo un tremendo discurso explicando muy bien las experiencias internacionales para conseguir la paz, con la experiencia de Liberia, hablando de flores para desmontar la guerra. Estuvo el señor presidente Santos, que hizo una presentación y dejó intuir un mecanismo para buscar la salida y la participación en política de quienes hoy están negociando en La Habana, que llegarán necesariamente a participar en política, el alcalde Aníbal Gaviria, y pues yo participé también, y ha pasado la gente más importante de varios países del mundo ayudando a que seamos capaces de encontrar ese camino para hacer la transición, que no es fácil. ¿Terminamos ahí el resumen, gobernador, o se me queda algo? No. Muchas cosas, Tatiana. Bueno. Acabo de llegar de Indeportes. Lo que estuvimos haciendo ahora, estuve con Mauricio Mosquera visitando las instalaciones. Tiene las mejores oficinas que hay en todo el departamento de Antioquia, asociada con la gobernación. Pues nos reunimos con las personas que trabajan allí, y después el concepto de Selección Antioquia, el himno de la Selección Antioquia, la chagua, una reunión de atletas de todo tipo de deportistas que nos han representado, mayores, las que están en acción en este momento, Catherine Ibargüen, Mariana, que son las dos expresiones más tangibles de ese éxito de nuestro departamento, el himno cantado por Tres de Corazón, una fiesta maravillosa. Más cosas me faltan. Ayer, por ejemplo, estuve reunido con los alcaldes del Occidente, Juramita es del Occidente, que es donde tuvimos la Feria de la Transparencia. 2 horas y media estuvimos trabajando, revisando los temas, cada alcalde, cuáles son las necesidades, cómo estamos trabajando, dónde tenemos un retraso, qué compromisos tenemos. Una muy buena reunión. El martes estuve en algo bien importante, aquí cerca, queda la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, 50 años, fundada por el doctor Héctor Abad Gómez, con el rector en ese entonces, Ignacio Vélez Escobar. Es una riqueza que tiene el departamento de Antioquia, la Facultad de Salud Pública. También estuve acá en la feria, el domingo también había estado yo en la feria, pero el martes también estuve en la presentación del libro de Diego Corrales, Los Secretos del Poder. Yo participé en ese libro, pues a mí me entrevistaron, hicimos el lanzamiento. Se me estará quedando algo. Estuve en Bogotá hoy por la mañana. Estuve en Bogotá en una reunión en la Javeriana que me habían invitado. Yo había quedado a ir a explicar lo que hacemos nosotros en Antioquia. Allá estuve y me regresé. Mañana vamos para Urabá, para Turbo, Pueblo Bello, en una situación agridulce, pero vamos a una reparación colectiva en un pueblo que vivió todo tipo de violencia. Pues allá nos vamos a encontrar y seguimos avanzando en la reparación. Y después voy a Apartado, que está de fiesta, la fiesta de los números. Las matemáticas llegan a Urabá con los mejores conferencistas, cursos, etcétera. Entonces, bueno, la vida es agitada. Y el sábado para Urrao, suroeste del departamento. Para Urrao. Tengo la sensación de que se me está quedando algo, pero bueno, ya de malas. Bueno, si se le queda algo la próxima semana, con seguridad podemos hablar de muchos otros temas. Vamos a hacer una pausa y al regreso va a estar aquí sentado con Martín Caparrós, argentino, y con John Lee Anderson, estadounidense. ¿Listo? Ya volvemos con el gobernador. Bueno, no se lo pierdan. Este tema es de vital importancia para Antioquia. No te despegues y conócelo hoy con el gobernador. En Antioquia, 94 municipios y cerca de 92.000 familias participan en el proceso de producción de café. La cafetera en la cual se prepara el café influye de gran manera en su calidad. Buscamos quien se le mida a crear el diseño de una cafetera de filtrado que resalte las características del café y sea construida con tecnología regional, mano de obra local, bajo costo y fácil manejo. Quien tenga la mejor solución recibirá el apoyo y ganará un incentivo para implementarla. Ingresa a www.antioquia.gov.co y encuentra 19 retos más que, como este, buscan una solución. Antioquia, la más educada.
Durante 200 años, los antioqueños hemos transformado el departamento con nuestro talento, avanzando en educación, industria y transporte. Hoy, con 80 parques educativos, la historia se seguirá construyendo, apostándole al talento y brindando nuevas oportunidades. Antioquia 200 años. Antioquia la más educada. Iniciamos el año pasado en esa alianza con el SENA con el establecimiento de 66 escuelas de campo agricultores y este año con el SENA hemos avanzado hacia 225 escuelas de campo agricultores. Más o menos la población objetivo intervenida, estamos hablando de 5.500 productores registrados en el sistema Sofía Plus del SENA que están participando del proceso de Escuela de Campo Agricultores en alianza con el SENA y la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. Antioquia la más educada. Don Pedro, muchas gracias por vender legal. Muchas gracias por ser legales. Mira. Muchas gracias. Los antioqueños le damos las gracias porque cuando está del lado de la legalidad, invierte en Antioquia. Comprar o vender chance, rifas, licor o cigarrillos legales es invertir en la educación, la salud y el deporte de todo el departamento. ¿Y usted de qué lado está? A continuación, el colectivo. Luego, tiempo de mercadeo. Más tarde, Teleantioquia Noticias. Y después, 7 pecados. Este tema es de vital importancia para Antioquia. Continúa con el gobernador. Antioquia mi canal. Martín Caparrós, argentino, John Lee Anderson, estadounidenses, ambos escritores y periodistas, esta noche aquí, con el gobernador. Nuestros dos invitados hoy son John Lee Anderson, periodista norteamericano que encontró su lazo con Latinoamérica desde 1979, cuando hizo parte de The Lima Times. Su trabajo y su estilo están definidos por la crónica y los perfiles sobre personalidades del mundo. La guerra, el comunismo y las rebeliones latinas siempre están entre sus letras. Ha hecho parte de los periódicos más leídos del mundo, pero hoy es escritor permanente del New Yorker. Martín Caparrós también es periodista, argentino. Escribía en los 70 para el diario Noticias y la revista Goles, hasta que viajó a París por culpa de la dictadura. Allí estudió historia. Luego se estableció en Madrid, donde nació su primera novela. Después, la democracia y Caparrós vuelven a Argentina y él participa en otros diarios, en radio y en televisión. En los 90 publica los relatos de sus viajes, llamados Crónicas de Fin de Siglo. Estos los llevan al Premio de Periodismo Rey de España. ¿Listos? Bueno, pues yo en el fondo yo soy un atrevido. Yo aquí haciendo de periodista con un par de reconocidos periodistas, escritores, pero dos amigos de Medellín, de Antioquia, de Colombia. Y a mí me da mucha alegría que ustedes estén acá. Estamos en la Fiesta del Libro y la Cultura, en el Boulevard acá en se me olvidó el nombre de la... Carabobo, fíjese usted. Ya iba a decir Caracol, se me olvidó el nombre por un segundo, pero me llegó ya la memoria. Gracias, Martín. Entre el Parque Explora y el Jardín Botánico, con dos amigos, como les digo. Bueno, entonces vamos a conversar, señores. Les invito pues al programa con el gobernador y vamos a empezar por la pregunta obvia. ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a Medellín? Yo creo que la primera vez que llegué a Medellín fui a verte a ti, pero no sé si debemos desvelar estas intimidades en la televisión. Pero no. A ver, recordame, hombre, los detalles verdad. Porque... Mira, fue año 2004. Sí, señor. Tú ya eras alcalde, si no recuerdo mal. Yo venía de una derrota estrepitosa en la ciudad de Manizales, donde había ido a ver a Boca perder contra el Once Caldas la final de la Libertadores. Bueno, podemos ir haciendo aquí este tipo de cosas, pero malos perdedores, Boca. ¿Por qué? Porque
Cuando solo les tiene ganó ser el periodista, Once sino que Caldas, les ganó la Copa Libertadores, no fueron capaces de salir a reconocer el triunfo del Once Caldas. Bianchi Eso no. con gran elegancia dijo, yo no sabía que los segundos también les daban algo. No, como eso siempre había sido primero. No le luce, pero bueno, sigamos. Bueno, una catástrofe. Y yo salía de ahí de Manizales y mi amigo Cristian Alarcón, un gran cronista argentino, estaba organizando en esos días un despropósito maravilloso que después sucedió, que fue un encuentro llamado Buenos Aires-Medellín o Medellín-Buenos Aires, por el cual como 60 porteños vinimos a parar a esta ciudad y me había pedido que viniera a hablar contigo para tratar de, no sé qué teníamos que arreglar en función de ese encuentro. Así que pasé por tu despacho, charlamos un rato y esa fue mis primeras horas en Medellín. No hay Medellín para mí sin ti, mira, te voy a cantar un bolero si esto sigue así. No, pues hombre. Pero pasemos entonces a John Lee. John Lee, ¿cuándo fue la primera vez que llegaste a Medellín? Fue el año pasado, justamente. ¿La primera? Fue la primera vez. Había estado fíjate que yo viví en Colombia a los 4 años. Es decir, Colombia conmigo es una vieja morada. He venido muchas veces y el comentario mío fue que hasta hace unos pocos años de que nunca había estado en Medellín. Había estado en todos los demás departamentos, creo, de Colombia, menos acá. Y fue la primera vez el año pasado. Cuando nos conocimos aquí para la fiesta del libro. También nos conocimos aquí, sí, en ese sí. Y ahora pues, esta es la segunda vez. Bueno, y que hagamos un poquito de reminiscencia. La palabra Medellín para ti, ¿qué ha significado? Ese nombre que evoca, que trae y después de estar aquí sentado en esta calle. Bueno, hasta hace muy pocos años el nombre de Medellín asemejaba a lo que ha significado Ciudad Juárez en los últimos años. Es decir, la capital de la amponería en el hemisferio occidental, básicamente. Adquirió la fama de ser la ciudad más violenta del mundo en un momento dado. La ciudad de Carlos Escobar, pues el lugar del narcotráfico, todas estas cosas. Y no se le vio por otra cosa. Y eso ha cambiado. O sea, antes de venir aquí ya comencé a escuchar de las mejoras en Medellín y bueno, sobre todo en los cambios sociales y urbanísticos que han sido tema de modelos de emulación en muchos otros países. Y entonces yo tenía ganas de venir, pues. Sí. Pero me daba curiosidad, siendo esta ciudad que ha evocado dolorosamente para nosotros el narcotráfico, la destrucción, y tú siendo un periodista que ha estado en el mundo de la guerra, que ha cubierto un montón de conflictos a través de todo el mundo, ¿nunca tuviste curiosidad de venir acá donde nos señalaban por ser parte de ese conflicto? Tuve, pero estaba comprometido en otros conflictos. Es decir, llegué cerca en la época de Armero, y es más, en un momento u otro estaba negociando entrevistas que no se dieron, ¿no? De los que, bueno, ya se sabe, pero... que ya se fueron. Que ya se fueron o ya se murieron, ¿no? Y simplemente no se dio. Entonces, no. O sea, es uno que yo perdí. Lo veo en su buen momento. Que no me viene mal, porque lo que me toca a mí es que veo a muchos lugares por primera vez en su peor momento. Yo solo he estado en Nueva Orleans durante el huracán Katrina. Solo he estado en Bagdad en guerra. Y así puedo nombrar una decena de capitales. ¿Has estado en Siria recientemente? Sí. Cuéntanos un poquitico de Siria, el conflicto actual que todos conocemos. Hay que compararlo con una hecatombe, pues. Imagínate lo que pasó aquí en los años 80 y multiplica eso 100 veces en una ciudad parecida a Medellín. No sé qué población tiene Medellín. 2,5 millones. Por ahí Alepo, la segunda ciudad. Imagínate que Alepo y Damasco, las dos ciudades principales de Siria, compiten por el legado de ser las ciudades más antiguas del mundo, continuamente habitadas, aproximadamente 6.000 años. Y se destruyen hoy en día en Damasco. Digamos que si esta es la casa del gobernador o aquí, en el parque, ¿no? Allá hay artillería que se ve y se escucha en los suburbios, ¿no? Alepo está destruido. Alepo, con su gran souk de miles de años atrás, con sus criptos, sus iglesias, sus templos, sus mezquitas, son lugares donde hay francotiradores hoy en día.
La guerra comienza desde la frontera con Turquía. Es un lugar en donde es como un hoyo negro, pero en tierra, que chupa todo lo demás. Entonces, hasta que entre todos entendamos cómo parchar eso, cómo tapar ese hueco, se va a seguir chupando. Y eso es lo que hay que entender de los conflictos. O sea, si dejamos lugares así a su aire, esto no es el argumento no es un subtexto a la intervención, no. Estoy hablando de que en este mundo tan conectado ya, no podemos dejar lugares que se vuelven huecos negros. Tenemos que atenderlos. En este momento es muy difícil porque es como la tormenta perfecta de las guerras. No hay manera de sanearlo por este momento. En este momento vamos a ver si Putin y Obama y Assad arreglan algo a través de estas cosas del arsenal químico. Pero si no, la lógica de momento, y desde hace 2 años y medio, es la lógica de matar, sobrematar al enemigo. No es de negociar, es ser más malo que el otro, matar más de los suyos. Y cada guerra tiene esa lógica en ciertos momentos y puede adquirir otra en otras fases. Entonces con Siria la cuestión es cómo sobrepasar esta etapa que es tan nefasto, en que han muerto pues 120,000 personas, se están muriendo 200 o 300 al día. Y se ha esfumado la mitad de la población, casi la mitad de la población de sus casas en el último año. Pues siquiera te tocó llegar a Medellín en una época distinta y no te tocó llegar a hablar de violencia, que todavía tenemos violencia en algunas partes y no están resueltos nuestros problemas, que tenemos que ir avanzando, pero es mucho más alegre y amable. Entonces, bueno, siquiera que nos conociste así, Martín. Antes de llegar acá, después de esa derrota estruendosa del Boca Juniors contra el Once Caldas por la Copa Libertadores, ¿qué significaba para ti la palabra Medellín? Bueno, para mí, como alguien nacido en Buenos Aires, Medellín no evocaba miles de muertes, sino una muerte. Obviamente yo escuché Medellín desde muy chico porque era el lugar donde había muerto Carlos Gardel. Entonces, ¿y Gardel es argentino o es uruguayo o es francés? Gardel es de todos nosotros. Bueno. Nació en Francia, Gardel nació en Francia, pero ¿qué importa? La Argentina es un país que en esa época lo que hacía era recibir gente de todo el mundo, y entre la gente que recibió está Gardel, que hubiera nacido en Francia no es importante. Pero sí, en todo caso, para nosotros era importante que hubiera muerto en un lugar del cual no sabíamos mucho, que se llamaba Medellín. Con el tiempo descubrí, mucho después, que además el piloto del avión que produjo el accidente se llamaba Samper. Y es un tío o tío abuelo, creo, de Daniel Samper Pisano y tío bisabuelo de Daniel Samper Ospina. O sea que los responsables están todos más o menos identificados. Pero bueno, para mí Medellín básicamente era eso en un primer momento. Después, por supuesto, como todo el mundo, escuché las historias o leí sobre las historias de violencia y demás. Pero finalmente mis primeros encuentros efectivos con Medellín fueron, bueno, como decíamos hace un rato, aquella vez que pasé a conversar contigo unas horas y me quedé un par de días más, y después de eso, ese encuentro cultural que se armó, Buenos Aires-Medellín, donde, como decíamos hace un rato, vino gente de Buenos Aires, teatro, cine, tango, literatura, periodismo, y durante varios días estuvimos dando vueltas por la ciudad y encontrándonos con gente y viendo cómo esta ciudad se había estado transformando, ¿no? Y fue muy fuerte, fue eficaz para nosotros. Y después tuve mi gran momento medallo, fue hace unos años, que serán 3 o 4, cuando unos amigos totalmente inimputables me ofrecieron, creo que el que lo hizo fue Jorge Melguizo, me ofrecieron, que entonces era secretario de Cultura, sí, ser jurado del Festival de Trovas. ¿Del Festival de Trovas fuiste jurado? Fui jurado del Festival de Trovas, no lo digas mucho. No, porque pues está bien, la trova. Y fue un gran momento para mí, yo estaba muy nervioso, pocas veces en mi vida he estado tan nervioso como ante la responsabilidad de juzgar esas trovas paisas aquella noche, que después además siguió con largas trovas en la casa de uno de ellos. Fue unos días realmente maravillosos. Bueno, señores, estamos en la fiesta del libro y la cultura. Ustedes están muy bienvenidos a Antioquia, la más educada. Y entonces, yo sí quisiera, por un momento por lo menos, que habláramos un poquitico acerca de la lectura
Y pongamos en una pregunta bien clichésuda, para utilizar una expresión bien... ¿Pregunta qué, perdón? Clichésuda. Bueno, que no es una palabra pues muy bonita, pero pues sirve. Dicen que los gobernadores pueden decir cualquier cosa, ¿no? Casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Ya me arrepentí de haber dicho esa expresión y me va a remorder por un buen rato, pero no, vamos a hacer una expresión bien común. No, me gustó clichésuda, voy a empezar a usarlo. Listo. Con crédito, pues, pero no hay ninguna regalías. Pero arranco con John Lee. Un libro para leer, o pongámoslo más, ¿cómo fue tu primer encuentro con los libros? ¿De qué manera llegaste a leer? Para que cualquiera que nos esté escuchando conozca un pedacito de esa historia. Mi primera memoria de un libro, tengo dos, y tiene que ver con Colombia, aunque los libros mismos no. Aquí me desperté como chico, o sea, tenía 4 años al vivir en Colombia. Y mi madre era escritora de libros para jóvenes de 8 a 12 años. Ya había publicado 2 o 3 libros cuando mi familia vivía aquí. Como te decía, era un año solo. Antes vivía en antes vivía en Corea y después vivía en Taiwán. Yo era de una familia muy errante. Pero aquí vivimos un año y creo que comencé a hablar y leer aquí. El hecho es de que compré mi primer libro como yo, o sea, me imagino que los padres me dieron la plata, pero yo lo compré en una librería usada de Bogotá y es un libro de mano, que todavía lo tengo, es mi libro preciado de toda la vida, es Mamíferos de Norteamérica. Un libro de manual. Y el primer libro que recuerdo que leí, y lo leí más bien lo hojeé una y otra vez, es un libro que tenía mi madre sobre Picasso, fotográfico, y era la primera vez que entendí lo que era la guerra, porque había estampas ahí de Picasso mirando a otras imágenes de los muertes de la Guerra Civil Española, y creo que por ahí se me despertó la conciencia hacia un mundo adulto, nefasto, con historia cruenta, pero eran imágenes que me despertaron la conciencia. Y claro, yo no era en la edad, supongo, de leer ese clase de libro, pero a base de mi curiosidad, la inquietud que me despertaron estas imágenes, fui a mis padres y me explicaron cosas sobre ese mundo en que yo me iba a desenvolver. Entonces, curiosamente, y no se lo digo porque estoy aquí en la fiesta del libro, el mundo mío de los libros comenzó aquí en Colombia, de una casualidad. Y quizás también mi despertar político, de alguna forma u otra, bastante inmaduro, pero aquí es donde comenzó. La familia mía siempre había muchos libros. Mi madre tenía la costumbre de leernos varios cuentos. Éramos 5 niños. En ese momento creo que éramos 3, pero luego vinieron 2 más. Entonces, en la hora de dormir, después del baño, pedíamos libros favoritos y creo que ella iba corriendo para complacer a cada uno, ¿no? No creo que nos podía leer a 5 cada noche, pero intentó. Y también nos cantó y nos incluyó en un poco lo que era su obra literaria. Nos incentivaba a que nosotros también hiciéramos cuentos, y a mí me armaron un libro, el libro de John, en que era como un sincretismo entre dibujos infantiles y primeros cuentos. Y yo sentí que estaba haciendo un libro como mi madre hacía libros. Había una veneración por los libros. Y de hecho, en mi casa, aunque claro, tenían los recursos para hacerlo, la televisión todavía era una cosa cotizada en esos años, pero la mayoría de las familias de clase media o media alta los tenían. Mi casa no. No teníamos televisión en la casa hasta que yo tenía, si no me recuerdo, 11 años. Y para entonces yo había adquirido el culto a la lectura y la devoción al lenguaje, las palabras, los cuentos bien contados, y creo que es clave. Yo no quiero decir con eso de que la gente ande a aniquilar la televisión de su casa, pero es una competencia real para que si quiere que un niño lee o se dedique a la lectura, la televisión es una competencia fuerte.
Bueno, Martín, entonces. ¿Cuántos de ustedes son capaces ahora de seguir el consejo de John Lee, apagar esta televisión después del y programa, agarrar un libro? No, ya mismo, ya. Yo recordaba, mientras lo escuchaba a John, el primer momento fuerte que recuerdo de lectura fue una vez que tenía yo 5 años y medio. Iba en un coche. Mi padre manejaba el coche, yo estaba en el asiento de adelante en el medio, aquí estaba un amigo de mi padre y detrás estaban mi madre, la esposa del amigo y un bebé que era mi hermano chiquito. Y yo iba leyendo, íbamos por una carretera, llovía, un día feo por La Pampa en Argentina, y yo iba leyendo A la conquista de un imperio, uno de los libros de la saga de Sandokan, de Emilio Salgari, que yo leía locamente en esa época. Y leía, y mientras leía de pronto empecé a ver que algo se movía y que yo no podía seguir bien los renglones, y todo me daba vueltas y yo estaba muy preocupado por seguir esa lectura, y cuando me quise dar cuenta estábamos en el medio del campo con el coche dado vuelta, había volcado, había salido volando el parabrisas, por suerte no nos pasó nada, mi libro salió volando, lo encontré en el barro, lo recuperé. Y yo creo que en ese momento debo haber pensado de algún modo mucho menos articulado que lo puedo decir ahora, que si en una situación tan amenazadora, si en un momento en que uno se enfrentaba de algún modo con la muerte, la lectura podía salvarme del terror que eso podía haberme provocado, si la lectura podía ser tan fuerte como para sacarme de ese espanto y permitirme querer seguir leyendo eso, bueno, algo había ahí que valía la pena seguir cultivando. Y desde entonces, pocas cosas me parecen más atractivas que encerrarse de algún modo con un libro y olvidarse de todo lo demás. Bueno, para cerrar el capítulo de la lectura le pregunto a Martín, ¿y en este momento qué libro estás leyendo? ¿O qué libros estás leyendo? En este momento llevo meses leyendo muy como compulsivamente para un proyecto en el que estoy trabajando. Ya hace un par de años estoy preparando un libro quizás ridículamente excesivo sobre el hambre en el mundo. He estado dando vueltas por varios países de África, por India, por Bangladesh, por Argentina, por Estados Unidos, y al mismo tiempo he tenido entrevistando a mucha gente, tratando de ver, de averiguar, de poder contar, y al mismo tiempo hay muchísimo para leer sobre eso. Entonces, aunque ya está muy avanzado el proyecto, siempre tengo la sensación de que me faltan cosas por leer. Y, como te digo, los últimos meses no puedo parar de leer sobre el hambre o fenómenos así como colaterales. El que estoy leyendo hoy es un libro, comentábamos hace un rato con John, que se llama When China Rules the World, cuando China manejará el mundo, gobernará el mundo, porque me interesaba con respecto al hambre el tema de cómo China está empezando a comprar, a ocupar, a usar cada vez más tierras en distintos lugares de países pobres, sobre todo en África, que es de alguna manera lo que yo creo que está preparando el hambre del mañana. Quiero decir, el hecho de que hay grandes extensiones de tierra que los países ricos están acaparando para poder usar para su propio abastecimiento y por lo tanto sacándoselo a los campesinos, los habitantes de esos países pobres que necesitan esas tierras y que en la medida en que dejan de tenerlas van a pasar cada vez más hambre. ¿Y tú, John Lee? Mira, yo estoy entre 3 libros. Uno por un proyecto que he estado leyendo la obra del novelista cubano Leonardo Padura, quien conocí aquí en el Hey de Cartagena en enero. Y luego fui a la isla, lo visité y estoy armando un perfil de él para la revista New Yorker. Y estoy a punto de terminar su última novela, que se llama El hombre que amaba a los perros, que se trata de un poco de Trotsky y el asesino de él, que luego termina sus días en Cuba, ¿no? Es interesante la novela, grande. Y otro libro que se llama, porque le debo una crítica por un colega y querido amigo nuestro, Stephen Ferry, que tiene muchos años en Colombia, que se llama Violentología, que es un ladrillo gigantesco de libro, pero muy bonito, impactante, tanto gráfico como tiene ensayo. Es una radiografía de la violencia en Colombia desde hace medio siglo. Y el tercer libro estoy por comenzar,
Es un libro de no ficción en inglés escrito por el hermano mío, que se trata de Laurencio en Arabia, que acaba de salir en Estados Unidos. Y entonces son deberes, pero también estoy a gusto, ¿entiendes? Y bueno, me toca leerlos y ya, y terminarlos, pero estoy en eso. Aquí en Medellín. Puedes avanzar. Bueno, vamos a pasar. A mí me gustaría hablarles más de libros. Les voy a preguntar, ¿ustedes han leído a un escritor que se llama Richard Sennett? No me suena. El respeto no, yo he leído, ¿cómo se llama? Un libro sobre las ciudades. No me acuerdo, sí sé, pero Richard Sennett es un académico inglés. Sí. ¿Por qué hablabas del respeto? Para que lo lean. Bueno. Para que lo lean. ¿Sí? Richard Sennett. Pero bueno, pasemos y pues vamos a hablar de política. Entonces son dos personas que están en el mundo, que opinan sobre el mundo, que trabajan sobre el mundo y conocen personas sobre el mundo. Entonces voy a arrancar con John Lee. Tú has estudiado bastante el fenómeno latinoamericano a través de ciertas figuras, Chávez, por ejemplo, pero no vamos a hablar de Chávez, hablemos de Maduro. ¿Tú cómo ves hoy a Venezuela con Maduro, que sigue después de Chávez, con todo lo que ha venido ocurriendo? Bueno, el caso de Venezuela, la verdad es que es lamentoso. Venezuela va hacia el abismo, es decir, yo no sé si va a caer por el abismo, pero hay un abismo que cada vez más se acerca. Hay un desajuste económico muy fuerte, en un mercado negro para el cambio de divisas que hace que mucho del dinero se fuga del país. Hay una corrupción incontenido a raíz de pues la manera en que han gerenciado su principal y prácticamente único ingreso económico, que es el petróleo, y tienen grandes problemas sociales, un poco desatendidas, ¿no? Es decir, durante muchos años, por solo mencionarlo una vez, porque Maduro es su sucesor, Chávez, con gran carisma y afabilidad personal, logró potenciar una especie de sueño en muchos venezolanos, sobre todo pobres, que es la mayoría. Y ellos un poco creyeron eso, y querían creerlo. Logró mejorar su vida en términos de ingresos en algo, pero la inseguridad está fuera de serie. O sea, no sé qué sirve que tú comes un poco mejor si a tu hija la pueden violar a la esquina de la casa, o te pueden matar porque les dan la gana en la calle unos maleantes, ¿no? Y que pueden ser policías también. Es así, hay un descontrol muy preocupante en Venezuela que cualquiera que ha ido ahí lo puede palpar. Yo no quiero decir con esto que no hay gente de buena voluntad, pero una revolución no se hace a gritos, no se impone cambios con consignas, se hace con trabajo y dedicación, sea una revolución o sea una gerencia política. No hay gerencia, no hay mando medio. Maduro no es Chávez. Maduro es un hombre quizás de buena voluntad, pero tiene un defecto que también tenía su predecesor y algunos otros mandatarios latinoamericanos, que para no ser excluyente, ¿no? Y claro, no solamente es un pecado latinoamericano, pero hay varios en este momento. Y eso es de ser muy vehemente, de ser un poco buscapleitos con algunos personeros e instituciones de la propia población, y de crear una noción de conflicto, cuando a mi juicio un mandatario, un líder, es su deber, sobre todo en sociedades convulsas, es de suavizar el terreno, es de dar seguridad a sus conciudadanos, es a ofrecerles una vida mejor, no solamente una retórica de una vida mejor, sino una vida mejor en la práctica. Entonces, en conclusión, lo que veo ahí, por más que quisiera ver otra cosa, es un simulacro de política.
no es política. Porque política depende de que usted como gobernador tiene una noción, usted quiere hacer un proyecto, tienes que fiar de la gente que te van a llevar a cabo ese proyecto, que al final termina en una instalación física, ¿no? O un trabajo de seguimiento social que acompaña la instalación física. Ahí hay una falta, hay una carencia de noción de lo que es la gerencia. Y eso es su gran carencia. Hay una... no lo veo bien. O sea, yo lo veo color de hormiga, francamente. Hablando criollamente, no lo veo que va a terminar bien pronto. Ojalá Maduro, que es un hombre fogoso, no, muy venezolano, logre encontrar que le acompañan gente que entiendan que la patria es una cosa, o sea, que el bienestar venezolano es más allá de un proyecto político, sino que la patria es grande, ¿no? Y cambie un mensaje, una cosa más incluyente. Y ojalá también su posición entienda comprender cuándo se da esa coyuntura, y también se presta a eso. Lo que necesita Venezuela es una especie de reconciliación familiar, y si no lo tiene, va hacia el abismo. Y de Venezuela, vámonos para el sur. ¿Dónde vamos? Vamos a un país muy querido por nosotros. Aquí en Antioquia en particular tenemos esa relación con Gardel y el tango. Y Martina, junto con Jorge Lanata, tal vez han sido las dos personas más críticas de el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en particular lo que se denomina la era Kirchner. ¿Cuál es tu visión ahora de Argentina a partir de esa posición muy crítica que tiene? Sí, yo he sido muy crítico todos estos años, básicamente porque a partir de la gran crisis del año 2000-2001 en la Argentina y de la demostración de cómo la política neoliberal de los 90, el consenso de Washington y su aplicación particular en la Argentina había resultado en un desastre, esto habría la posibilidad de rever todas esas ideas y de pensar una forma distinta de organizar el país, de pensar un proyecto distinto de país. Había mucha gente en la Argentina que estaba convencida de que se necesitaba volver a un país en el que las instituciones públicas fueran fuertes, en que el Estado pudiera garantizar la salud, la educación, la seguridad, el bienestar de la mayor parte de sus ciudadanos. Y esa voluntad compartida por muchos, que podría haber resultado en una construcción interesante, fue, a mi entender, malversada por los Kirchner. Quiero decir, obviamente, maquillaron un poco su proyecto político. Ellos habían estado con Menem durante los 90 con lo más fuerte del neoliberalismo, habían participado, por ejemplo, con mucho beneficio para ellos de la venta de los yacimientos petrolíferos fiscales de la empresa petrolera del Estado. Habían sido parte importante del proyecto neoliberal, pero después se reconvirtieron, viendo cómo había cambiado un poco la mano, se reconvirtieron y tomaron estas banderas de recuperar el Estado, de recuperar cierta participación política y demás de los ciudadanos, pero lo hicieron de una forma cosmética. Y como justamente con esa pasión y necesidad del que hace algo que sabe que no lo está haciendo realmente, produjeron un poco lo que decía John con respecto a Venezuela, pero yo creo que de una forma aún más falaz, que es esta idea de enfrentamiento, esta idea de definirse porque somos los que tenemos el mismo enemigo. Yo creo que cuando uno no tiene el proyecto propio lo suficientemente claro, la forma más barata, más fácil de definirse es decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los enemigos de aquellos. Y no nos preguntamos mucho más, porque en medio del combate no te podés preguntar, porque es como, está mal, digo, uno lo que tiene que ocuparse es de pelear con el enemigo. Entonces les importó mucho la definición de un enemigo que tampoco lo era en términos reales, o sea, hablan de las corporaciones o como su enemigo, o incluso de ciertos sectores de la prensa, que eso es un apartado sobre el que podríamos también extendernos. Pero bueno, definían corporaciones o cierto poder económico como su enemigo, y en la Argentina, en los 10 años del kirchnerismo, los datos duros de la realidad son que hubo una concentración de la riqueza, concentración y extranjerización de la riqueza
mucho mayor ahora que cuando empezaron sus 10 años de gobierno. Entonces, si hay una demostración tajante de que lo que decían era puro simulacro, puro relato, es este análisis económico. Hay más concentración de la riqueza, más extranjerización de la riqueza, menos salud pública, menos educación pública. Hay, por otra parte, la guinda de esta tarta, que es el hecho de que en 2003 y desde hacía 60, 80 años, la Argentina se autoabastecía en energía, y ahora, habiendo supuestamente nacionalizado, recuperado el petróleo y demás, el gran déficit de la Argentina es que no consigue pagar, no consigue autoabastecerse y por lo tanto paga fortunas para importar petróleo, gas, incluso electricidad. Quiero decir, en términos reales de cifras económicas y sociales, ha sido un desastre que no tiene nada que ver con el relato. Este relato se sostuvo durante 8 años, 9 años, porque le invirtieron mucho, porque además hubo cierta recuperación económica que permitía que la gente quisiera creerse el relato, pero en los últimos 2 años, entre la caída de esa recuperación económica y la visibilidad cada vez mayor de las falacias del relato, esto está estallando. Y es el final de un ciclo. El asunto es que ese final puede durar 1 año, 2 años, puede ser incluso doloroso, no hay un recambio demasiado claro en el horizonte, entonces estamos en un momento de gran indecisión, un momento complicado. Bueno, vamos a dar un salto grande aquí, le voy a hacer una pregunta a Martín. ¿Quién es el mejor, Pelé, Maradona o Messi? No, a ver, vamos a poner un poco... Yo tengo el mío. Espero que no tengamos que pelear, ¿no? No creo. Vamos a ver. Que no te tenga que fajar, Fajardo. Vamos a ver, aquí nos batimos. A Pelé lo sacamos de la ecuación. Menos mal. Bien. No, porque los otros dos son negociables. Pero, no, ¿sabes lo que a mí me parece? Y lo he pensado bastante. Yo estoy pasando ahora unos meses en Barcelona, así que lo veo a Messi con cierta frecuencia. Me inventé un mecanismo para escribir sobre eso incluso, así que voy al Camp Nou cada vez que puedo y demás, etcétera. Y a Maradona lo he visto un poco también jugar y demás. Lo que me parece es que Messi es tan bueno que no consigue que nos demos cuenta de lo bueno que es. Porque hace todo tan fácil que uno lo ve y dice, pero si esto lo hace mi tía Porota en tacos altos. Digo, es como si todo eso que hiciera fuera nada. En cambio Maradona tenía esa especie de dramaticidad extraordinaria en la que siempre parecía que estaba al borde del abismo. Siempre parecía que lo que iba a hacer era imposible. Y sin embargo, a veces lo conseguía. Entonces, cuando lo conseguía, tú evidentemente pensabas que eso era extraordinario. En cambio, cuando Messi lo consigues, sí, claro. ¿Qué hizo? 3 goles, nada más. ¿Pero qué pasó? ¿Estaba en un mal día? Pero en resumen, Messi es el mío. Vamos a tener que estar de acuerdo. Esto me preocupa. Yoli, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta, pero no lo conozco. Es decir, yo intenté jugarlo, pero resultaba que yo siempre pateaba los tobillos de los demás jugadores y no me querían, así que perdía un poco la afición. Bueno, aquí en Medellín hay unos equipos, hay uno muy famoso que le va muy bien y no es el mío. Entonces te invito a que seas parte de hincha del Medellín. Está bien, para que juntemos uno más. Intentaré retomar a la afición. Pues señores, muchas gracias por estar acá, por compartir este rato con nosotros, conmigo, aquí en el programa. Bienvenidos a Medellín. Muchas gracias. Tienen que salir de Medellín, porque recuerden que Medellín es la capital de Antioquia. Y aquí tenemos una Antioquia extraordinaria. Hoy mismo hemos estado en una finca, creo que por Río Negro o por ahí arriba. Como 1 hora más allá del aeropuerto, es lindo. Por allá, lindo. Pasamos el día ahí en... Todavía no han visto nada. No. Entonces, para la próxima vez que vengan, les invito a que vamos a conocer partes de Antioquia. Y bueno, gracias, señores. No lo digas mucho porque vamos a volver dentro de 2 meses. No hay problema. Te tomamos la palabra. Estaremos aquí para el premio. Dentro de 2 meses empezamos la selección de la Fundación Nuevo Periodismo. Listo. Entonces quedamos listos. Vamos a otra parte de Antioquia. Por favor, nos sacan un tiempo y van a ver. El problema es, hay una campaña de Colombia que decía que el problema era que se quieran quedar. Pero les voy a mostrar los tesoros. Aquí tienen el mayor, pero lo que van a ver por fuera es extraordinario. Entonces, señores, muchas gracias. Encantado. ¿Me dejas una sola cosa? No, quería, ya que hablamos de esto, entre el 20 y el 22 de noviembre, si recuerdo bien,
va a haber una serie de actividades y demás en toda la ciudad que van a girar alrededor de la entrega de los premios de la Fundación García Márquez por el Nuevo Periodismo. Y quería ir contándoselo ya a ustedes para que puedan participar de eso. Hacemos la propaganda, pues. Algo hacemos, no hacemos otro programa, no, claro, gratis no era esto. Bueno, muchas gracias, señores, y la próxima vez salimos de Medellín, vamos a otras partes de Antioquia y seguimos siendo muy buenos amigos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti.